entrevistas, testimonios, historias reales que hablan del poder de Dios. Resucitados. Con el pastor Carlos Restrepo. Esta canción es un homenaje a aquel que nos rescató con su sangre, nos libertó de toda atadura, de toda opresión y nos sanó. Juan capítulo 8. Un saludo muy pero muy especial a todas las familias que nos ven en los diferentes lugares de la tierra. Estamos en este su programa Resucitados, donde testificamos del poder de Dios. Y hoy estamos con un invitado súper especial, alguien de la casa, de la familia. Se trata nada más ni nada menos que Luis Gabriel Vargas Borges. Lucho, bienvenido a este programa. Mi pastor, un saludo para ti y para todas las personas que nos escuchan y contento de estar en ese programa de Resucitados. Bueno, estamos aquí con Luis Gabriel Vargas, hijo de Luis Fernando Vargas, de Marina Borges, hermano menor de Oscar Vargas, Nelson Vargas, esposo de María Paula y sorprendido por dos grandes regalos como son Esteban y Sebastián, estudiante de radio y televisión, coordinador de la sede de Hogar Emanuel de la Fundación de Jesús, pastor de la iglesia León de Judá, hincha de Millonarios y un currículum bien largo. Pastor, estamos en este programa con un propósito y es hablar de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Siempre lo hemos dicho que a veces la gente conoce la gloria, pero no conoce la historia. Y sé que hay matices en nuestras vidas y quisiera iniciar con esa infancia, ese entorno. ¿Cómo fue la infancia del pastor Luis Gabriel Vargas? Pastor, gracias a Dios, pues fue una familia unida. Creo que es una bendición de poder contar que viví con mi papá, mi mamá y mis hermanos. Y creo que tuve la fortuna de crecer en barrio, que crecer en barrio es jugar yermis, es jugar ponchados, es cualquier cantidad de cosas que yo creo que son, ahora lo decimos que es una gran bendición. De pronto los jóvenes no entenderán que yermis, que ponchados, ¿qué tal eras para el caucho? Escondidas americanas. Entonces, eso yo creo que es una fortuna de poder, yo creo que crecer en barrio. Creo que crecer en barrio fue una gran bendición. Además que somos casi contemporáneos, tú eres casi, bueno, te llevo somos unos casi añitos, contemporáneos, pero tuvimos una bendición, como tú lo dijiste, es haber crecido sin redes sociales, sin ese tipo de cosas que nos llevaban a usar más nuestra imaginación, a compartir más tiempo de calidad, a ser más creativos en la forma de jugar. La necesidad lleva a que la gente sea creativa. Yo creo que entendimos que los neumáticos de las llantas de las bicicletas servían no solamente para las bicicletas, sino para hacer cualquier cantidad de juegos que yo creo que a la imaginación de uno, y eso creo que es una gran bendición de parte del Señor. Sí, seguro que sí fue un tiempo muy especial para nosotros como niños. ¿Cómo fue esa relación con don Fernando y con doña María? Bueno, tenía más confianza con mi mamá, incluso yo creo que venía ahí el menor, mi hermano mayor varón, mi hermano del medio varón, y pues siempre esperaron la niña, y la niña nunca llegó. O sea, tu mamá y tu papá esperaban, sí, decían, esta es la niña. Esta es la niña. Pues ahí sí como dicen, gracias al Señor que Dios es bueno, pero incluso me dejaban el pelo así como medio largo y media las cosas así, y fue algo que era chistoso, porque yo una vez me acuerdo que iban a pintar la casa, ¿sí? Entonces, ¿de qué quieren el color? No, que blanco, no sé qué, y cada usted qué color quiere, y la niña de pronto que quiere el color de la casa de que quiere que le pintemos el cuarto. Entonces esas son cosas que hoy dan risa, pero en un tiempo yo creo que fue duro. Yo le doy gracias al Señor que
el crecer en una familia donde tienes la figura paterna clara, yo creo que nos da de que, gracias a Dios, mi sexualidad nunca se vio afectada. Afectada, no. Gracias No tenemos testimonio de que por eso empecé a coger la cartera. No, nada de eso, nada de eso. Pero sí, eso sí es verdad que algunos dijeron, ¿y la niña que quiere el cuarto? Eso fue chistoso. Pues, yo creo que eran cosas, ¿no? Eran otras épocas de todas maneras, ¿no? Claro, eran otras épocas, pero seguramente, aunque Dios guarda muchas personas de ese tipo de cosas que hacemos de una forma, en nuestra ignorancia, en algo jocoso, Dios te guardó, pero de una u otra forma generó alguna molestia, formaron alguna molestia con tus papás, con tus hermanos. Yo creo que afecta bastante en el sentido de, bueno, a mí en la infancia tuve un inconveniente, era que tenía mucho problema con la piel. Sí, yo tuve, digamos, yo no tuve, digamos, ni la ausencia de mi papá, ni la ausencia de mi mamá, pero creo que el tema de tener algún tipo de enfermedad sí fue duro en la niñez. Sí, o sea, ahí sí, recuerdo algo de mi papá que a mí me salía un sarpullido por el tema del sol. Y visité médicos mejor dicho, de todos, homeopáticos, y tomaba remedios que eso, mejor dicho, ni estaba escrito. Y recuerdo una vez que mi papá, fuimos al médico y el doctor ni me miró. Y ya le iba a recetar, ya me iba a recetar algo. Y mi papá le dijo, pero usted ni siquiera, oiga, ni siquiera ha revisado a mi hijo, ni siquiera le ha dicho nada. Y yo creo que el amor del papá, de uno. Y él dijo, aquí el médico soy yo. Pero siempre me marcó de ver tan como mi papá, como tan enfurecido por lo que pasaba y muchas cosas, porque decían, el problema de su hijo es que no puede salir, no le puede dar el sol. Pues que salga a las 6 de la mañana, a las 8 de la noche y de las 6 de la tarde en adelante. Y mi papá, no, pues ni que mi hijo fuera un vampiro, pues para que salga por la noche. Entonces ese tema fue duro. De la infancia yo creo que ese tema fue duro, el tema de la salud, el tema de ver que mis papás en ese tema bregaron mucho. Y pues como te explicaba, pastor, mi papá de clase media, guerreando, mi papá era la única persona que trabajaba. Entonces ese tema fue duro, visité cualquier cantidad de médicos. Y seguramente el tema de la salud, más cuando es algo, por decir, estético, por decirlo así, afecta mucho la autoestima. ¿Cómo fue esa parte, me imagino, en las relaciones con demás niños, con niñas, etcétera, en el caso? Bueno, digamos en la niñez, yo creo que fue el tema de poder salir, de poder jugar, digamos, en esos espacios. Al igual, pues, sí, lo que tú decías, le empieza a afectar a uno la estima. Yo creo que cuando viene la adolescencia, digamos en la niñez uno no le ponía mucho cuidado, si lo miraban o no lo miraban, no le puse mucho tema, pero sí tengo el recuerdo de lo que de pronto vivían mis papás. De pronto el sufrimiento era más para ellos, ¿sí? Todos, yo digo, o sea, de eso tengo muchas cosas que vienen a mi memoria, porque hubo un tiempo en el que fue muy conocido, de pronto la gente lo escuchará, cuando fue algo de San Gregorio. Y era que eso... San Gregorio Hernández, no Hernán Hernández, sino San Gregorio Hernández. San Gregorio Hernández, entonces eso era que ya uno entendiendo la connotación espiritual, tanta brujería y tanta cosa, pero recuerdo que mis papás tenían que hacer una fila impresionante para poder empezar a hacer el tema de que el tipo solamente lo mirara a uno o le echara cualquier cantidad de cosas. Y hubo un tiempo que él decía, no, son 3 sesiones que tienen que tener. Fuimos a la primera, el tipo ya estaba por allá en Villavicencio, hasta allá se fue mi papá, o nos fuimos todos en el Renault 4, arrancamos para allá. Cuando estábamos en la segunda, como todo, empiezan, no, que eso quién sabe qué será, que eso es brujería, que eso es una cosa que... No, pero eso es algo de Dios, porque ellos nombran a Dios, nombran a la Virgen. Y entonces después le dijeron a mi papá, decía, tenga cuidado, porque eso si lo visita 3 veces, que su hijo no tenga los 3-6, que es la marca de la bestia. Ah, lo deja el papá uno buscándole por acá, por el antebrazo. ¿Dónde está marcado? ¿Dónde está marcado? Yo creo que eso, de ese tema de la infancia, sí fue algo difícil en ese sentido. Bueno, Pastor Lucho, algo que me llama mucho la atención es, nombras mucho a tu papá en esa etapa de la infancia de tu vida,
Descríbeme en una palabra a tu papá, si se puede. Inteligencia. Mi papá era una persona supremamente inteligente, a pesar de que él no tuvo estudio, digamos, como creo que él hizo como hasta quinto primaria, sexto, pero sí era una persona supremamente inteligente, recursiva. Yo le admiré mucho eso a mi papá, de ser una persona muy inteligente, o sea, muy recursivo, cosa que nos limitamos un poquito en tema de manualidades, pero mi papá sí, yo creo que muy inteligente. Bueno, estamos aquí con el pastor Luis Gabriel Vargas, una persona sencilla, humilde, hablando de su infancia y reconociendo algo bien importante de un papá inteligente, un papá que se hizo a pulso para sacar a esos hijos adelante. Así comienza esa historia, pero esto cada vez se va a poner más interesante. No se vaya a perder esta segunda parte de Resucitados. Resucitados. Con el pastor Carlos Restrepo. Fundación de Jesús. Rescatamos de la mano de Dios a tu familiar o amigo que tenga problemas de adicciones. Fundación de Jesús. Sedes campestres para hombres y mujeres. Informes 244-6121 y 310-320-5806 para la transformación de vidas y consolación de los abatidos. Fundación de Jesús. Hay amores que matan, hay amores que hacen doler el corazón. Fundación de Jesús. Rescatamos de la mano de Dios a tu familiar o amigo que tenga problemas de adicciones. Fundación de Jesús. Sedes campestres para hombres y mujeres. Informes 244-6121 y 310-320-5806 para la transformación de vidas y consolación de los abatidos. Fundación de Jesús. Resucitados. Con el pastor Carlos Restrepo. Estamos de regreso aquí en Resucitados, pastor, y damos gracias a uno de nuestros patrocinadores que es Miel de Jesús. Miel de Jesús es un producto totalmente natural que usted puede adquirir en nuestras líneas telefónicas que aparecen en pantalla. Y algo bien interesante con esta miel, pastor, ya que usted es el director y representante de ese hogar, Fundación de Jesús, cuéntenos un poquito de Miel de Jesús. Bueno, esto fue un proyecto, gracias a Dios por la vida de Víctor, de John, que yo creo que nos enseñaron de verdad lo que es el trabajo de un animal. Ellas son trabajadoras gratis y yo creo que ha sido un ejemplo para todos los muchachos, ¿sí? Y yo creo que fuera de todos los beneficios que tiene la miel, que es 100% natural, yo creo que va un trabajo de lo que hace la Fundación de Jesús, que es poder ayudar a restaurar más vidas, y esto, pues, ese producto también va a ayudar a que más personas se puedan restaurar, pero es un proyecto bien interesante y bien bonito. Bueno, ya sabe usted, si quiere adquirir miel, polen y propóleo, pueden marcarnos a la línea telefónica que aparece en pantalla con Miel de Jesús, y comprando este producto usted va a apoyar a una persona que sea rescatada del flagelo de las drogas. Bueno, Pastor Lucho, pasamos de esa infancia, vamos a pasar a esa adolescencia y a esa juventud. Lógicamente una juventud marcada sin conocimiento de Dios, sin temor de Dios. ¿Cómo fueron esos tiempos? Ahí sí ya pega un poco, digamos, el tema de la estima.
Yo creo que el empezar uno a sufrir de cosas en las que usted ya quiere empezar a que le gustan las niñas, a que eso, entonces siempre ya el tema de la autoestima empezó a golpear mucho. Yo siempre le doy gracias a Dios porque fui rodeado de amor, pero ya uno quería era el amor de pareja, el amor de las niñas y de pronto eso no lo percibí por lo mismo, por la falta de amor del Señor. Yo recuerdo algo que me pasó con una novia que tuvo mi hermano Nelson. Ya echando cabeza de muchas cosas que el Señor empieza a hacer, de tantas cosas que lo empezó a librar a uno. Y esta persona, la novia de mi hermano, leía la mano. Entonces un día me dijo, mi venga, le leo la mano. Parece una gitana. Sí, parece una gitana. Empezó a entender, me decía, yo se lo veo rodeado de mucho amor. Entonces yo diciendo, por fin ya me va a llegar mi novia, pero entonces cuando mucho amor, lo veo muy rodeado de mucho amor, decía esta persona que miraba la mano. Y ella me dice, pero esto es un amor de mamá, amor de papá, amor de eso. Yo decía, no, yo quería era amor de mujeres. Ya que esta vieja no sirve para nada, porque yo quería en esa adolescencia, Tenías hambre y sed. Sí, no, eran ganas de realmente empezar a vivir otra serie de cosas en esa adolescencia y tuve un problema también mayor, era que si tenía 16 años, la gente decía, no, ¿usted cuántos años tiene? Como 13 años. Entonces todo eso, todo eso golpea en la estima de uno, todo eso golpea como en el amor de uno. Por ahí me llegó un dato, ¿no? Te tenían un apodo, el Chutas, ¿sabes cómo te decía? Chutas, motas. Chutas, motas y todo por... Todo eso porque yo tenía el pelo crespo. Crespo, entonces todo el mundo me decía chutas, que... Motas. Y motas también me decían, para los motas como los perritos. Y aunque eran cosas bonitas, pero lo que yo voy y recalco, porque yo creo que eso es algo de lo que el Señor hace, y es el tema de la autoestima de uno. Cuando uno tiene una mala imagen, todo le juega a lo negativo. Todo suma para mal. Entonces, todo suma para mal, entonces están burlando de mí, entonces eso sí creo que era como lo que más recalcaba ese tema de la adolescencia. Y aunque yo le digo, pasó porque yo fui una persona que me gustó mucho el fútbol. Y hasta, yo creo que, me acuerdo algo que me enseñaba mi papá, y era en ese tema de la adolescencia, en la que yo decía, no, yo quiero crecer rápido, quería que me saliera barba, quería crecer. Y una vez me senté y mi papá me dijo, pero ¿usted qué afán tiene de crecer? Si usted grande va a ser toda la vida. Y eso me marcó, esas palabras que él me dijo, y dije, sí, pues afán un padre. Sí, un padre. Yo decía, sí, es verdad. Habían cosas que le afectaban a uno, pero yo decía, hay que disfrutar el momento. Y mi papá me decía, es mío, esto pasa rápido. Entonces no se afane, no se angustie. Porque el afán de cumplir 18 años, por ejemplo, para mí, el gran logro era una discoteca. ¿Bailarín? Sí, sí, me gusta harto bailar salsa, merengue. Fiesta familiar también, ¿no? Mucho chucuchuco. Sí. Los 50 Joselito. Pastor López. Sí, Pastor López. Ya sabes que Villas Caracas Boys. Los corraleros. Los jóvenes no entienden eso, no saben de qué estamos hablando. Están preparados para esa conversación. Están preparados para esa conversación. Sí, entonces por eso yo creo que sí me gustó bailar salsita, merengue. Pero el género que más marca de todos ellos... Salsa, para bailar salsa, yo creo que es chévere. El vallenato me gusta harto. Bueno, hablando de ese género que marca, tenemos un tema que seguramente lo bailaste sin entenderlo, ahora sí. Lo entiendes. Soltamos baldosa. Y lo haces. Esto dice así. Bueno, presente usted esta canción. Sí, Los fariseos de Richie Ray Bobby Cruz, lo que tú decías, la podía no bailar, no sabía
ya ahora toda la connotación que tiene, porque eso ahora la entiende uno, antes no. Se bailaba, pero no se entendía. Sí, no se entendía. Pues, ahora, con aguardientes encima, menos que se va a entender. Pero sí, ahora entendiendo esta canción. Yo creo que es un mensaje bien bonito y deja de ser un género que dice todo lo que respire alaba al Señor, y todos los géneros son del Señor. Entonces, ahí sí, gracias a Dios por la vida de estos hombres de Dios. Bueno, vamos a pasar a un tema que nos gusta mucho y es el fútbol. ¿Hincha de qué equipo? Hincha de Millonarios. Millonarios, una herencia de casa. Sí, en la casa, ahí sí pasaba, la única era mi mami, hincha de Santa Fe. Bien, de resto, todos hinchas de Millonarios, azules. mis hermanos, todos. Entonces, y en la familia de mi tío, mi papá, solamente era, digamos, la familia era con mi tío, eran los dos. Y las únicas santafereñas era mi madrina, o sea, la esposa de mi tío, y mi mamá. De resto, todos hinchas de Millonarios. Todos ahí, esas dos ovejitas sí, ahí en medio. Fieles ahí a Santa Fe. Bueno, los tres mejores equipos, o más bien los tres mejores jugadores para ti de Millonarios, de la historia. Uy, bueno, recuerdo una vez que mi papá me dio un uniforme, nunca lo vi jugar, pero fue de Funes, de Juan Gilberto Funes, el búfalo que le decían, Josmario Ramírez, yo creo. Y no sé, pronto Rendón también era un jugador bueno de Millonarios. Creo que estamos hablando de cuando era el Ballet Azul. El Ballet Azul. El equipo que realmente era bailaban aquí, sí, bailaban. Sí, ya ahora no mucho, no gozamos mucho. Sí, bueno, hace poco tuvo una buena temporada, pero hace rato no se veía que Millonarios era ese equipo que no lo vi jugar, pero que decían que jugaba muy bien, pero tenía esos apelativos del Ballet Azul, del embajador. ¿Un arquero? Y yo creo que sería Burgues, Héctor Burgues, de pronto en la que lo vi jugar, y creo que fue una época dura de Millonarios que le tocó al man, pero sí, Burgues. Bueno, estamos aquí con el pastor Luis Gabriel Vargas, hablando un poco de su historia de vida, cómo no fue fácil superar algo como una problemática de salud, pero en medio de eso también un aliciente como el fútbol, como la música, etcétera. Y no conocía a Dios, pero como le digo yo a las personas, tú no conocías a Dios, pero sí, Dios siempre te ha conocido. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos en Resucitados. Resucitados. Con el pastor Carlos Restrepo. Fundación de Jesús. Rescatamos de la mano de Dios a tu familiar o amigo que tenga problemas de adicciones. Fundación de Jesús. Sedes campestres para hombres y mujeres. Informes 244-6121 y 310-320-5806 para la transformación de vidas y consolación de los abatidos. Fundación de Jesús. Hay amores que matan, hay amores que hacen doler el corazón. Fundación de Jesús. Rescatamos de la mano de Dios a tu familiar o amigo que tenga problemas de adicciones. Fundación de Jesús. Sedes campestres para hombres y mujeres. Informes 244-6121 y 310-320-5806 para la transformación de vidas y consolación de los abatidos. Fundación de Jesús. Resucitados. Con el pastor Carlos Restrepo. Estamos de regreso en Resucitados con Luis Gabriel Vargas. Estamos retomando entonces ese tiempo de salsa, de buen fútbol,
Pero también en esa biografía encuentro algo y es que has tenido la oportunidad de estudiar radio y televisión. ¿Cómo es esa experiencia? ¿De dónde nace ese gusto por la radio y la televisión? Ahí sí va mi mami. Estamos citando cosas ya estamos cuchos, diría el tema. Salíamos de la escuela, siempre era como la misma rutina. Mi mamá nos traía a la escuela, era almuerzo y programas de radio, que en ese entonces era Soluciona su problema, radionovelas. Entonces crecí mucho con este tema y me empezó a gustar mucho la radio. En ese entonces mi mamá todo lo escuchaba, la Vuelta a España, Lucho Herrera, todo era a través de la radio, y yo creo que eso fue algo que me gustó mucho. Yo me gusta escuchar mucha radio, y empecé a estudiar eso, también ahí sí, gracias al pastor Carlos, que también me decía, oiga, pero ¿por qué no le hace, estudie, mire? Y creo que fue una parte muy chévere de aprender todo lo que es la radio, pero fue por eso, por mi madre escuchaba mucha radio, era la compañía en ese entonces, el radiecito era gran compañía, y yo creo que lo lleva a uno a tener mucha imaginación. Ahora, apelamos a ese dicho que dice que los oídos también ven. Y así era. Todo era exactamente, a las radionovelas, todo era alguna... Y yo creo que lo llevó a uno a ese... Hablando de un Calimán. Sí, Calimán. Todas las radionovelas que yo creo que fueron, o que lo marcaron a uno mucho, y yo creo que me marcaron en la buena relación que tengo con mi mamá. En ese entonces yo creo que fue la persona más consejera, incluso más que mi papá. Entonces, ¿radio o televisión? Radio, me gusta más la radio. ¿Más la radio? Sí, más la radio. Ahora la radio de ahora, pues ya es con cámara web, entonces pues se me hace que pierde la esencia de lo que era la radio, porque la radio sí lo que llevaba a uno a imaginar. Y a tener como esa, detrás de esa voz, y cómo será esta persona. Sí, los locutores ganaban de voz, porque una vocesota y una cosita de nada. Un pequeñito, sí, así. Entonces, son las 5:23 y se la pequeñito. Entonces yo creo que eso era ahí sí, como decimos, la magia de la radio. La magia de poder llevar a la gente a imaginar, a pensar, a muchas cosas que yo creo que eran bonitas. En la historia de la radio, pastor, hubo algo que aprendí, que me gustó mucho ya cuando conocí al Señor, y es ya que las primeras cosas que salieron en la radio fue un versículo bíblico. Igual que la parte de la litografía, ¿no? Cuando empezaron a hacer toda la parte de la traducción de la Biblia. Bueno, Dios se sigue moviendo en cada uno de los medios que hay, la televisión, la radio, etc. Y vamos a pasar a algo, una pregunta bien especial. ¿Cómo le fue en el amor a Luis Gabriel? Mal. ¿Por qué? Sí, o sea, volvemos al tema, pastor, del tema de la estima, y yo creo que me costaba hablar. Yo cada vez que puedo predicar veo lo que es la mano del Señor. Tú nos has enseñado algo que me gustaba mucho, y dice, podemos olvidarnos a dónde nos ha llevado Dios, pero no de dónde nos sacó. Yo no podía hablar con dos personas juntas, se me enredaba, no lo podía hacer. Obviamente menos con las mujeres era muy difícil. La primera persona con la que yo fui novio casi fue un amigo, el que casi se declaró por mí, casi le faltó el beso. No la puedo besar, yo le toco a usted. Así. Entonces ese tema sí fue difícil, y fue como complejo el tema. Fue un talón de Aquiles. Sí, siempre fue tema feo. O sea, en ese sentido, por el tema de la autoestima, ni siquiera porque a veces, y tras del hecho uno decía, oye, yo me miraba y decía, ¿y por qué me tengo que fijar por eso en las mujeres que uno dice como imposibles, como... Se había en top 1. Eso sí es feo, pero con ganas. Sí, entonces, ¿era una frustración para Luis Gabriel Vargas ese sí, pastor. Sí, pero ahora viéndolo ya las cosas del Señor, uno decía, bueno, bonito, porque también Dios lo guardó uno de muchas cosas. Entonces, además que mis hermanos ellos eran el polo opuesto, ellos tenían
Mejor dicho. A diestra y A siniestra. diestra y siniestra, y uno no. Ese tema del amor sí fue como complejo, más yo creo que por la parte, por mi parte de estima, de amor propio, de muchas cosas que yo creo que carecía. Bueno, y hay un amor que yo siempre digo que es semejante, guardando las proporciones, es el amor de mamá, que es el amor más parecido, digo yo, al de Dios, un amor incondicional, un amor permisivo en cierta forma también, un amor que corrige de diferentes facetas, pero sobre todo es un amor que no condiciona, tenga, no tenga, esté bien, esté mal físicamente, lo que sea, está y permanece. Doña Marina marcó algo en ti muy, muy, muy bonito, y fue esa parte de la radio, fue ese gusto por este medio, y ella tiene un mensaje para ti en esta hora, y dice lo siguiente. Luis Gabriel es el menor de 3 hermanos. Desde muy niño le gustó el fútbol y se hinchó de millonarios. Fue un jovencito como muy inseguro, solo pensaba en rumba. Como veníamos de una familia fumadora, él fumaba muchísimo. Pero gracias a Dios por el camino encontró personas que lo llevaron a más, como el pastor Carlos Restrepo, Oscar Cedeño, José Luis Pedraza. Gracias a Dios está en la obra del Señor, cada día esmerándose más para servirle al Señor y ser mejor persona. Le doy gracias a Dios por ese hijo, que es un hijo noble. No le gustan las cosas correctas, que todo salga bien. Cuando las cosas no salen bien, se pone muy mal genio. Bueno, doña, yo creo que, mejor dicho, leyó lo que yo no he podido leer en estos años. Sí, no, escribió todo. Mi mami, de verdad que sí sí, fumé harto. Sí. Hizo un resucitado rápido, ella lo hizo en 60 segundos. Recuerda de mi mamá algo que ya para ese camino de conocer al Señor, recuerdo algo que fue tomaba mucho, y yo descubrí que a mí el trago me gustaba no tanto por el sabor del trago, sino por lo que me hacía hacer. Le decía, pastor, yo no era una persona que yo no hablaba, yo era una persona... Te envalentonaba. Sí, pero ya uno con 2 tragos ya eso hablaba, decía un poco de cosas, entonces... Chiste eso aquí, yo, chiste entonces allá. ya a mí eso por eso era que me gustaba el trago. Y también, pues obviamente el trago, el cigarrillo. Pero una vez yo le decía a alguien, ay, usted tomaba harto, y yo decía, yo no sabía tomar, porque a mí sí me gustaba andar borracho. Pues no, borracho, eso hablaba, decía... O sea, ¿no conociste un guayabo porque te la pasabas borracho? Pero a mí me gustaba, era por lo que me hacía hacer. Sí, alguna vez tuve una persona que fue a la escuela y empezó a hablar en público, y yo decía, oiga, vea para acá, ¿no? Este man cómo puede hablar, cómo puede ser así de fluido, y yo no lo podía hacer. Para mí era como un tema de frustración. Ya cuando tomábamos, ya uno se volvía, ya hablaba, decía una cosa, decía la otra. Yo creo que ya después de entendiendo los caminos del Señor, decía, ¿por qué a mí me gustaba tanto el trago? No era por eso. Entonces, yo recuerdo un día en los que uno no sabe, yo no sabía tomar, no me medía. Y en una de esas salí de trabajar, tomé toda la tarde y me fui a una, como bueno, que decía, vamos a ir a rumbear a yo no sé qué barrio. Y yo, sí, vamos, camine. Nos fuimos para allá, entonces ya como a las 11, 12 de la noche, que yo me voy, no, que mire que este barrio es peligroso. Pues uno borracho es valiente, es que ya no sé qué, ya me voy. Claro, salí, sí, como dice el famoso sereno que lo patea uno, y yo salí, ya me sentía maluco, y yo me bajé del bus, y yo me senté en un andén, y yo como a quedarme dormido, pero yo decía, no, yo no puedo quedar dormido, que qué pena, que no sé qué, ahí sí, como dicen, a trancas y a mochas llegué a la casa. Al otro día, yo me di cuenta que mi mamá estaba revisándome los bolsillos, mira, vuélame la ropa y toda. Y como muy triste me decía, hijos, ¿en qué está? Usted estaba consumiendo drogas, usted. Yo le decía, no, a mí no se venía nada, en una borrachera ni la tremenda, pero esa imagen de ella como muy triste sí me empezó a conmover muchas cosas de lo que ya después del encuentro con el Señor. Te marcó ella, entonces,
ella habló del cigarrillo, de la rumba, de todo lo que nos estás afirmando en este momento. También dice ella algo, le da mal genio, le gustan las cosas bien, le gustan las cosas honestas. Cuando las cosas no salen bien, se pone bravo. Sí, de mal genio sí un poco. Dice mi mamá, esto es un fosforito. Se me pasa rápido, pero sí tengo ese del tema que me da mal genio las cosas y ya a veces no la puedo disimular. Pero se me pasa rápido. Fosforito se lo puedo escribir mi mamá de la mejor forma. Bueno, doña Marina nos está mirando en este momento y también es una oportunidad para expresarle a esa mamá que ha sido incondicional, que ha sido tal vez, creo que la persona que más conoce de Luis Gabriel desde niño, que más ha estado ahí en momentos difíciles, en momentos donde no entendías muchas cosas. ¿Qué decirle a doña Marina? No, a mi mamá yo creo que agradecerle, porque yo creo que fue una persona que se abnegó yo creo que es abnegación, es comprensión, es siempre encontrar un abrazo, encontrar yo creo que lo mejor que puede tener como hijo es un descanso, encontrar una persona que siempre le va a dar uno aliento de seguir adelante, y yo creo que cree en lo que Dios puede hacer a través de uno. Bueno, esas son las palabras de un hijo agradecido con una mamá esmerada, una mujer fiel, una escudera. Y bueno, esto tiene un desenlace de locos, por eso no se pierdan de regreso Resucitadas. Resucitados. Con el pastor Carlos Restrepo. Fundación de Jesús. Rescatamos de la mano de Dios a tu familiar o amigo que tenga problemas de adicciones. Fundación de Jesús. Sedes campestres para hombres y mujeres. Informes 244-6121 y 310-320-5806 para la transformación de vidas y consolación de los abatidos. Fundación de Jesús. Hay amores que matan, hay amores que hacen doler el corazón. Fundación de Jesús. Rescatamos de la mano de Dios a tu familiar o amigo que tenga problemas de adicciones. Fundación de Jesús. Sedes campestres para hombres y mujeres. Informes 244-6121 y 310-320-5806 para la transformación de vidas y consolación de los abatidos. Fundación de Jesús. Resucitados. Con el pastor Carlos Restrepo. La mies es mucha, hay gran necesidad y pocos obreros al campo van. Hoy muchos se pierden, viven sin dirección. Bueno, Envíame a mí, de Jesús Adrián Romero. ¿Por qué esta canción? Pasó ya cuando yo conocí al Señor. Yo creo que desde que llegué a los pies del Señor, me has mentoreado todo ese tiempo. Y es ver cómo se impartió eso, el amor primero por el Señor. Y de verdad que uno no puede solamente quedarse con eso para la vida de uno. Yo conocí al Señor, todo el tema de mi autoestima, del amor propio,
todas esas cosas el Señor las cambió. Y siempre me acuerdo de esa canción, primero porque la escuchaba en cassette, en cassetcito que se colocaba en lado A, lado B. Sí, lado A, lado B. Y me gusta mucho porque yo creo que es eso lo que Dios empezó a llamar, a decirle que sí se podía hacer. Por lo mismo, quería hablar en público, quería hacerlo, y qué bueno que fue así, empezar así. El Señor nos equipa, a los que nos sentimos que no somos hábiles para algo, nos habilita. Y ese fue el caso tuyo y seguramente el caso de muchos de nosotros. Cuando el Señor te encuentra, ¿cuál es como ese momento especial donde tú dices, esa palabra fue para mí, eso fue algo que me llevó a mí a hacer un alto en el camino de una transformación? Desde el primer momento que yo asistí a la iglesia pasó algo. Yo creo que el tema de la transformación de uno no es de un día para otro, pero sí pasó algo. Siempre yo por lo menos decía, a la persona que invitaba a la iglesia siempre le sacaba el cuerpo, por una cosa, que no, que mira, que esto, que no. Pero cuando asistí la primera vez pude ver cómo tenía como la persona que estaba hablando, predicando, era como si estuviera hablando conmigo, como si conociera algo que solamente yo sabía. Esa sensación de sentimiento, de cuando pasé a hacer la oración de fe, nunca se me olvida esa sensación que uno no sabe cómo describirla, ¿sí? Como que algo está pasando en el interior de uno, que yo decía, me da una sensación de llorar, y uno a veces dice, pero ¿por qué voy a llorar? ¿O por qué pasa esto? Fue algo que me emocionó mucho, porque nunca había sentido como esa, bonito, no sé, ni escribir la sensación, pero era mucho cúmulo de cosas que sentí en esa primera vez que fui a una reunión. Así como decimos, es como el sabor de cuatro, ¿no? No lo podemos describir, solo disfrutar. Y así son los encuentros con el Señor Jesús, así son los encuentros del Dios vivo, el Cristo resucitado que nos toca ahora, nosotros nos sana, nos restaura, nos liberta. Un versículo. Romanos 8:18. Y esa fue, creo que, la primera palabra que llegó. Va uno a asistir a la iglesia, fue el empezar el proceso del campamento, toda esa serie de cosas, y pues viene obviamente muchas, ya otra vez como luchas que tiene uno, y esa palabra habla de eso, que dice, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y esa fue una palabra en la que yo pensaba cuando recién llegué a la iglesia, fue tanta la alegría que yo sentí, el gozo, la paz, que yo decía, nadie se va a la iglesia. Yo decía, esto es sensación, yo decía, ahí sí como ingenuamente uno pensaba, no, yo creo que nadie se va a la iglesia. Cuando va uno caminando empieza uno a mirar que ahí sí como dice el Señor, que la puerta es angosta y es muchas cosas que uno va viendo en el camino del Señor. Bueno, Lucho, hay jóvenes, yo veo jóvenes, jovencitas especialmente, que están mirando en este momento este programa, y hubo una lucha que marcó a Luis Gabriel Vargas y fue su autoestima, fue tener esa autoestima baja, tener opacados esos sueños afectivos, sentimentales, etc. ¿Qué decirle a esas personas, como cuando yo como una persona desadicta les digo, el Señor me hizo libre a mí de las adicciones? ¿Qué decirle a esas personas que están luchando con la autoestima de parte de Dios? Pastor, cuando uno entrega la vida al Señor, yo decía algo, yo muy agradecido con Dios por algo. Yo a alguien le podía resumir cómo iba a ser mi vida, como cuando la profesora de Ciencias Naturales le decía a usted nace, crece, se reproduce y muere. Y yo podría haber tenido en la que mi pensamiento de vida era simplemente trabajar en una fábrica, pensionarme si al caso, en mi mente solo había un salario mínimo, ni casarme, ni pensar de eso por el tema de mi autoestima. Cuando el Señor llega a la vida de uno es ver cómo se abre ese espectro de muchas cosas, de sueños, de propósito, de destino, de muchas cosas que uno dice, nunca pensé que eso lo podría hacer el Señor, que eso lo podía encontrar con Él, porque regularmente lo hablamos
en nuestra iglesia, en el ministerio, de una relación con el Señor. Eso lo dio. Eso fue empezar a decir, oiga, yo tengo un propósito. Yo realmente, hay algo más, muchas cosas que Dios nos puede sorprender, muchas cosas que Dios nos va a hacer. Y para todas esas personas es que en el Señor hay un propósito. No es simplemente este paso por esta tierra que va a ser pasajero. El Señor restaura entonces nuestro corazón, nuestra autoestima para un futuro glorioso de la mano del Señor, como dice la palabra en Romanos capítulo 8. Es una gloria venidera de la mano del Señor, sepultando todo ese pasado triste, doloroso. Me gusta esa palabra cuando dices que el Señor como que nos abre nos abre los ojos para nuevas cosas, que de pronto antes no teníamos ni sueños, ni anhelos, etc. ¿Cómo es ese proceso? Yo sé que el tiempo es corto, pero ¿cómo es ese proceso para llegar a decir, bueno, conociste al Señor, el Señor te rescató y todo, pero cómo llegas a lograr ese sueño que de pronto muchos tienen, y es llegar a ser un hombre de Dios, un pastor, como lo eres? Yo creo que detrás de muchas personas que han orado por uno, muchas personas que yo creo que han intercedido, han podido hacerlo, y yo creo que ese es el fruto de eso. Yo creo que no es uno, es el Señor, y yo creo que esa misericordia del Señor la que lo va llevando a uno a ese propósito. Dios da propósito a todas las personas que llegan. Dios da un propósito, da un sentido de vida, da cualquier cantidad de cosas de las que uno ni siquiera puede esperarlas. Yo creo que yo nunca me imaginé ser pastor. Quería hacerlo, pero yo decía, no, eso se necesitan muchos requisitos. Y yo creo que ahí sí, como lo decía un pastor, dice, Dios no busca gente perfecta, sino perfecciona a los que le buscamos. Entonces es de creer, y yo siempre doy gracias a muchas personas que el Señor ha colocado al lado de uno para apoyar ese sueño. Ese sueño, un sueño que tiene un propósito eterno. Son las palabras de Luis Gabriel Vargas, y es un testimonio de vida. Para Dios no es imposible transformar nuestra debilidad en fortaleza, convertir nuestros temores, los transforma, ¿no? Él lo decía, me costaba hablar, me gustaba escuchar a otros como hablaban, y decía, chévere, yo un día poder hablar en público. Y bueno, Dios se toma en serio nuestros deseos, nuestros anhelos, se toma muy en serio nuestras debilidades para sanarlas, restaurarlas y levantarnos. Por eso damos gracias a Dios por tu vida, y ahorita vamos a hablar de esos regalos que Dios envía para equiparnos a nosotros en este camino de peregrinos en esta tierra y en el ministerio. Ya volvemos con más de Resucitados. Resucitados. Con el pastor Carlos Restrepo. Fundación de Jesús. Rescatamos de la mano de Dios a tu familiar o amigo que tenga problemas de adicciones. Fundación de Jesús. Sedes campestres para hombres y mujeres. Informes 244-6121 y 310-320-5806 para la transformación de vidas y consolación de los abatidos. Fundación de Jesús. Hay amores que matan, hay amores que hacen doler el corazón. Fundación de Jesús. Rescatamos de la mano de Dios a tu familiar o amigo que tenga problemas de adicciones. Fundación de Jesús. Sedes campestres para hombres y mujeres.
Informes 244-6121 y 310-320-5806 para la transformación de vidas y consolación de los abatidos. Fundación de Jesús. Resucitados. Con el pastor Carlos Restrepo. Estamos de regreso con esta historia y con este desenlace que solo lo puede dar el Dios vivo, el Dios real, al cual nosotros servimos y el cual nos levantó a nosotros. Pastor Luis Gabriel, llegan 3 regalos a tu vida bien especiales junto con el ministerio, y uno de ellos es tu amada esposa. ¿Cómo fue esa bendición que el Señor te dio después de superar todos esos problemas que nos comentaste, esa parte sentimental? Todos los problemas sentimentales. Mi esposa la conocí pues en un evento en la iglesia. Yo ya llevaba como unos 7 años, como unos 5 años ya conociendo al Señor, y ella empezó a estar, entonces llegó ahí al grupo, entonces empezamos a hacer la obra del discipulado, empezó a trabajar en el grupo nuestro, y ahí empezamos como el tema de conocerla. Fue un tiempo, yo creo que mi esposa ha sido esa persona que ha creído en uno, restaurando muchas cosas del Señor. Yo digo, mi esposa me dice, pero si mi esposa es bien churro, y las demás mujeres se quedarán mirándola. Entonces digo, es una mujer de fe. ¿Cómo nos conocimos? Bueno, fue algo así como para hacer la historia corta. En la iglesia empezamos ese proceso en el Señor. Ella también empezó ese proceso en el Señor. Y como siempre le decimos a los jóvenes, de hacer un proceso bien, de empezar a hacer las cosas bien, de orar antes de tú me gustas y oramos. No, a mí ella me gustaba, pero yo tenía siempre el conflicto de que yo soy mayor de ella 9 años. Entonces siempre fue ese tema duro de orar, Señor, ¿será que sí es, será que no es? Y fue un tiempo largo de orar, de esperar, y ese fue, yo creo que la bendición que me dio el Señor de mi esposa. Y dice la palabra del Señor que todo lo hagamos decentemente, en orden, ¿no? Y qué bueno para todos los jóvenes que nos están viendo, jóvenes solteros que están esperando esa ayuda idónea, seguir ejemplos como los del pastor Luis Gabriel, cómo el Señor nos lleva a superar cosas, le da una bendición de una gran mujer, porque es una mujer que edifica la casa, es una mujer de mucha bendición, pero algo que marca es, oré antes de iniciar algo, y creo que eso marca el éxito en una relación. Sí, los jóvenes muchas veces, yo le digo, ahora, pues con tanta rapidez que también da la tecnología, de pronto eso fue lo que nos ayudó a nosotros de aprender a esperar, y es la oración antes de cualquier sentimiento. Dice Proverbios que ante toda cosa guardada, guarda tu corazón porque Él mana la vida. Aplica para todo, no solamente para los sentimientos, pero yo creo que el aprender a esperar, que las emociones, como tú nos has enseñado, que la loca de la casa no tome las decisiones, sino sea el Señor. Entonces eso sí es importante. Bueno, estamos hablando de tu esposa, de María Paula Rivera, una amistad con propósito, un noviazgo con propósito, un matrimonio con propósito y ahora una familia con propósito. Hay un mensaje de María Paula, esa mujer de fe, para ti. Luchito, mi amor, cuando me preguntan qué es lo que más me gusta de ti, yo siempre respondo que es tu corazón. Y algunos se burlan, puede sonar frase de cajón, pero bueno, la belleza es pasajera. Pero lo que hay en el corazón cuando es bueno y viene de parte de Dios, día a día va a ser más hermoso. Y eso es lo que yo amo de ti, porque sé que el Señor ha obrado en tu carácter. Sé que era una de tus debilidades, pero doy gracias a Dios porque el Señor se ha perfeccionado en medio de esa debilidad. Y hoy en día eres un hombre sabio, eres un hombre prudente, con dominio propio, que cuando hay una situación difícil no está viendo con los ojos de los problemas, del negativismo, sino que siempre buscas en esa situación
que hay un propósito del Señor. Y eso es lo que más admiro de ti y le doy gracias al Señor. Sé que el Señor va a seguir obrando en tu carácter. Sé que cada día vas a ser más lleno de su Espíritu Santo. Y eso es lo que yo más le doy gracias a Dios. Porque a través de ese carácter tuyo, nuestro matrimonio, nuestra familia se ha podido levantar. Porque bueno, muchos podrán tener posesiones, talentos, pero si no tienen un carácter firme en el Señor, abandonan. Y le doy gracias a Dios por eso, porque tú no abandonas, mi amor. Te amamos mucho. Bueno, la voz de tu amada, ¿qué decirle a esa amada? No, a mi esposa, yo creo que esas palabras son a veces tan generosas de parte del Señor, de una persona que lo ama a uno, que le conoce a uno todas las, ahí sí como decimos, todas las debilidades, lo conoce a uno con todo, y es el amor del Señor, pastor, es ver cómo Dios puede hacer. Yo siempre digo y le doy gracias porque yo nunca me imaginé casarme no me imaginé, tener hijos, tener familia, y alguien que lo amara a uno así, de esa manera, tampoco lo pensaba. Lo que tú nos dices son esos regalos, esas añadiduras de Dios tan grandes que a veces uno no, sin el Señor no podrían ser posibles. Bueno, y en el reino de Dios siempre hay más. Entonces llegó la ayuda idónea, pero llegó cargada también, vinieron 2 bendiciones más, que son esos 2 hijos, Esteban y Sebastián. De Esteban y Sebastián, creo que cuando nació Esteban me pasó algo muy bonito, pastor, y fue ver primero como el sacrificio de una mamá, que hace, a veces uno de hijo ya pasa el tiempo y se le olvida como todo lo que hizo la mamá por uno. Y algo es ver el amor de Dios Padre hacia la vida de uno. Y eso fue la sensación que yo tuve cuando nació, pues bueno, fue mi hijo mayor cuando nació Esteban, de ver cómo Dios Padre tiene tanto amor por uno que fue capaz de entregar a su hijo. Yo la sensación de un hijo, pastor, no la he podido describir en el amor. O sea, yo digo, son cosas que a uno le pasan raras. Siempre le decían, uno, el hijo le va a cambiar la vida a uno. Tú me lo decías, y uno, pues yo soy como muy parco en muchas cosas de los sentimientos. Y yo decía, ¿pero en qué le va a cambiar? No, se da cuenta que eso cambia en todo. El amor por un hijo es algo muy bonito. Y me gustó eso que aprendí de parte del Señor, del amor que tenía hacia mi vida. De que fue capaz de entregar a su hijo por mí, por amor. Pastor, tiene 1 minuto para ganar un alma para el Señor. ¿Qué decirles? Decirles que cuando uno le entrega su vida a Cristo, todo va a cambiar. No es fácil el camino con el Señor, no, pero Jesús es el camino. Dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Es un camino que uno se va a dar cuenta que va a encontrar muchas cosas. Tú nos decías, hay aventura, hay tristeza, hay alegría, todo, pero es el camino que tenemos que seguir. Esto va a ser pasajero. El paso por esta tierra es pasajero, y yo creo que cuando colocamos nuestra mirada en la eternidad, nos damos cuenta lo valioso que es realmente entregar nuestra vida al Señor. ¿Por qué el pastor Luis Gabriel es un resucitado? Pastor, porque yo creo que es vida. Cuando Cristo me encontró, encontré la vida. Encontré realmente que hay un propósito, que hay algo más que todo lo que de pronto nuestros ojos naturales ven. Y yo creo que es ver realmente ese aliento de vida que nos da el Señor. Y por eso creo que soy un resucitado, porque muchas cosas después de que conocí al Señor cambiaron. Así es, cuando Cristo me encontró, encontré la vida. Y tal vez si tú estás pasando por tiempos difíciles, por tiempo apartado de Dios, o no conoces de Dios, es el tiempo de entregar tu vida a Dios. Tú no conoces a Dios, pero Dios te conoce, y lo mejor ya llegó para ti, es una oportunidad. Pueden enviar sus peticiones de oración a los números que aparecen en línea, en nuestras redes sociales. Y bueno, estamos llegando al final de esta misión de resucitados. ¿Cómo la pasaste? Muy bien, pastor, agradecido con el Señor, contigo y con todo este equipo de trabajo. Bueno, damos por concluido este tiempo. Un saludo a todas las familias, Dios los bendiga, Dios los guarde. Y acuérdense que para Dios no hay nada imposible. Acuérdense que Dios está dando el mejor tiempo para usted y para mí.
y es una oportunidad. Dios los bendiga y Dios los guarde. Entrevistas, testimonios, historias reales que hablan del poder de Dios. Resucitados. Con el pastor Carlos Restrepo.